Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de lo que viene ocurriendo en Ecuador en estas últimas semanas. La escalada impresionante de violencia. Seguramente si están enterados en las noticias han podido ver lo que viene ocurriendo. Toda esta ola de violencia que ha puesto el país contra las cuerdas, y queremos reflexionar y analizar el por qué podría estar sucediendo y ahondar un poco, ¿no?, en las causas que han generado no solamente la violencia en Ecuador, sino en América Latina y, por qué no decirlo, en el mundo. Vamos a estar hablando de estas noticias y al final vamos a tocar algunos datos y documentos para entender todo este panorama. ¿Qué hay detrás del auge de violencia en Ecuador? En Ecuador, a tan solo 7 años, la tasa de asesinatos por 100.000 habitantes se multiplicó por 5. En algunas regiones, analistas consideran que se está viviendo un segundo confinamiento, pues los altos niveles de violencia limitan actividades como el trabajo o la educación. Es decir, las personas en muchos casos evitan salir a hacer sus actividades normales por el miedo que les da estar en la calle y ser víctima de algún atentado, algún robo o cualquier situación violenta que los ponga en peligro. El poder creciente del narcotráfico y la ausencia de medidas del Estado son dos de los factores que explican este auge de violencia. Lo primero que hacen los analistas es buscar causas, obviamente, ante esta situación. Y una de las que se encuentran es el tema del narcotráfico y, por supuesto, la inoperancia del Estado para confrontar esta situación. El tema de este mercado, ¿no?, o esta red oscura del tráfico de estupefacientes es algo que ha azotado a América Latina desde hace mucho tiempo, ¿no? Estos carteles han llenado de violencia a nuestros pueblos y los gobiernos es poco o nada lo que han podido hacer. Explicábamos en el video que subimos hace poco sobre el tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el alucinógeno zombie. Y explicábamos ahí qué era lo que había detrás de todo este mundo oscuro de los estupefacientes, de todo este mercado, de todo el narcotráfico. Así que en ese video podemos comprender qué es lo que hay detrás de esta situación. Y en este video vamos a profundizar en el tema de la violencia, sobre todo en el marco político, porque muchas de las noticias más sonadas del Ecuador han tenido que ver con asesinatos o atentados a candidatos políticos. Entre gritos de horror y aturdimiento, los ecuatorianos fueron testigos del tercer asesinato de un actor político en menos de un mes. Tras el magnicidio de Fernando Villavicencio, el llamado de la sociedad a acabar con la violencia se intensifica. Sobre todo se exige una respuesta del Estado y de las fuerzas del orden para impedir que los más recientes crímenes queden en la impunidad. El asesinato del candidato a la asamblea, Ryder Sánchez, el 17 de julio, del alcalde de Manta, Agustín Itriago, el 23 de julio, y del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, el 9 de agosto, son algunas de las manifestaciones más recientes de la violencia creciente en el país. A diario, sus principales víctimas son la población civil. Estos son 3 casos sonados porque son políticos, porque son famosos, pero lo que vive la gente del común es una zozobra por los constantes robos, tráfico de estupefacientes, sicariato. Es una situación que el ecuatoriano promedio viene padeciendo y es la queja de las personas. Es una situación que hemos vivido en muchos países de Latinoamérica. En el caso colombiano, sobre todo finales de los 80, principios de los 90, con la guerra de los carteles, que es algo que no se detuvo con el fallecimiento de Pablo Escobar. Eso continuó y hoy en día pues sigue habiendo también la guerra, ¿no?, del paramilitarismo, los grupos alzados en armas que se escondían por allá en la selva, secuestraban personas. Y es algo que, si bien ha ido mermando en cierta medida, estas bandas criminales han pasado de estar en las selvas, en muchos casos, a infiltrarse en las ciudades. Y en el caso de las ciudades colombianas, las ciudades capitales sobre todo, la ola de violencia pues sigue muy fuerte y pocas son las medidas también que se realizan por parte del Estado. En el caso ecuatoriano, que es la noticia que estamos tocando, esto en las últimas semanas, los últimos meses, se ha intensificado impresionantemente y tiene que ver mucho con el marco político, las elecciones, que aquí es donde aprovechan estas bandas delincuenciales para hacer más ruido, para hacer bulla, para instaurar el terror y el miedo
asesinando candidatos para que de alguna forma sus intereses se lleven a cabo. Y esto lo que ha hecho es desestabilizar el país y poner en vilo a la sociedad, ¿no? A la población civil. En la primera mitad del año, la policía registró 3.500 asesinatos. Casi la mitad de ellos, 1.390, se registraron en la ciudad costeña de Guayaquil, anteriormente apodada la Perla del Pacífico y ahora considerada la capital del crimen en el país. Según análisis de Crisis Group, las autoridades explican la violencia por el gran crecimiento del crimen organizado vinculado con el narcotráfico. Los tipos de delitos se han diversificado. Aparte de muertes violentas, la población se enfrenta a extorsiones, secuestros y atentados con explosivos como los carros bomba. Lo mismo que ocurría en Colombia finales de los 80 y en la década de los 90. Bueno, y siguió ocurriendo. Es una serie de delitos que antes no eran comunes en nuestro país, es decir, en Ecuador, explica la psicóloga experta en análisis de la opinión pública, Paulina Recalde. Este tipo de eventos suben en intensidad, se concentran en un periodo de tiempo más corto, llegan a lugares del país donde antes no sucedía, afirma para France 24, haciendo una alusión al asesinato de Fernando Villavicencio en la capital del mismo país. El 60% de la población considera que el principal problema del país es la inseguridad. El año pasado solo lo pensaba el 22%. Es un salto enorme. La seguridad ocupa toda la preocupación de la población, señala la analista. Las cárceles, que es otro problema que está ocurriendo, ¿no? Están estallando, ¿no? Como ollas a presión en la violencia dentro de las cárceles, los hacinamientos y muchas problemáticas. Estas se han convertido en centros de la violencia. Los motines muchas veces derivan en masacres, siendo la más reciente la del 25 de julio en la principal cárcel de Guayaquil, en la que murieron 31 reclusos. Las autoridades adjudicaron el origen de la violencia a confrontaciones entre grupos criminales opuestos dentro de la misma prisión. Recalde detalla que incluso tras su muerte, los privados de la libertad siguen en condiciones muy graves, difícilmente se identifican sus nombres ni se entregan sus cuerpos a los familiares. Analistas y grupos internacionales de derechos humanos critican en paralelo la débil respuesta del Estado. También señalan casos de corrupción dentro de las fuerzas del orden. Bueno, esto pasa en todos lados, no es solamente de Ecuador. La corrupción en la política, en los ejércitos, eso está por doquier. Factor que explicaría el ingreso de municiones a las cárceles. Sin embargo, en el 2015 el Centro de Investigación Insight Crime publicaba un artículo titulado de cómo Ecuador está disminuyendo su tasa de homicidios. El país se había puesto como objetivo pasar de una tasa de 15 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2011 y 2017, pero en 2022 la tasa fue de 25, en lugar de bajar, lo que hizo fue aumentar y bastante. La más alta registrada en el país en los últimos años, que explica el giro a la violencia. Y la respuesta, como lo decía ahorita, que dan es las redes de narcotráfico. Según datos de la policía, en marzo del 2022, el 80% de los asesinatos en Ecuador fueron provocados por enfrentamientos de grupos criminales que buscan obtener el control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de el polvo blanco, ¿no? Hay palabras que ya en YouTube no se pueden dimensionar porque censuran. Analizó Crisis Group. La violencia provocada por el narcotráfico en Ecuador se teje en el marco de redes criminales transnacionales. Algunas de las principales bandas de narcotráfico son los choneros, los lobos y tiguerones. Los choneros, el grupo que amenazó a Fernando Villavicencio y que opera principalmente en Manta, ciudad de la que era alcalde Agustín Intriago, trabaja para el cartel de Sinaloa, mientras que los otros grupos lo hacen para el cartel Jalisco Nueva Generación. Ecuador ya era un espacio de tránsito para los narcotraficantes, pero en los últimos años se convirtió en un centro de acción. En parte, debido a los cambios en las leyes en Colombia, Reuters explica que en Ecuador las leyes eran menos estrictas. En agosto del año pasado, la policía incautó alrededor de 3.5 toneladas del polvo blanco saliendo del puerto de Guayaquil en contenedores de bananas destinadas a Europa. Y esta es la causa que muchos adjudican a lo que está sucediendo en Ecuador. El narcotráfico, ¿no? Ha sido un virus, ¿no? Una enfermedad casi sin cura que ha azotado a las naciones de América Latina
que han sido las principales productoras, por ejemplo, del polvo blanco y también las encargadas, ¿no?, de exportar este alucinógeno a países como Europa y Estados Unidos. Entonces siempre se le achaca el problema a los países productores, pero no se quiere ver la realidad de los países que la consumen. Países de Europa, como lo mencionaba, y del norte de América. Ahí es donde también hay una problemática muy fuerte, porque si no hubiese quien la consume, pues la producción no fuese efectiva ni generara tanto dinero. Entonces son problemáticas de lado y lado. Mientras siga existiendo grandes masas de seres humanos que la compren, la consuman, la comercialicen, pues seguirán existiendo estos grupos organizados que la van a producir y la van a enviar. Y esto es un mercado pues que genera mucho dinero. Y las mismas élites que persiguen estas bandas criminales, estas redes de narcotráfico, son las mismas que la promueven. Son las mismas que les proveen armas, les proveen dinero e incluso la infraestructura de las rutas, ¿no?, para poder comercializar todo esto. A las élites no les interesa que el tema del narcotráfico se acabe. Si ellos quisieran, ya esto se hubiese acabado. El punto es que esto genera mucho dinero y también algo importante, que es lo que yo diría que a estas élites que controlan detrás de las sombras le conviene más, y es que el ser humano se destruya, porque este tipo de sustancias destruyen a los seres humanos. Y ellos, mientras esto sea así, pues no lo van a erradicar. Es un negocio redondo. Mientras ellos dicen perseguir, supuestamente, para acabar estas redes, bueno, hacen algunos operativos, desmantelan algunas bandas, generan ciertas leyes, pero son paños de agua tibia para que la gente pues crea que sí están haciendo algo. Pero estos grupos de narcotraficantes son promovidos por quienes controlan desde el poder. Eso que nos quede muy claro, porque esto es un negocio que es bastante rentable para muchas personas, sobre todo de los altos puestos del poder. Bueno, ya hablábamos de lo que está sucediendo en las cárceles, el hacinamiento que pasó de 11.000 en 2009 y ya va por 40.000. El 27% de los hombres estarían encarcelados por venta y posesión de drogas. Esto se suma a lo que los analistas están concluyendo, ¿no?, que la causa de todo son las redes de narcotráfico. Se estima que desde el 2020 casi 500 personas han muerto violentamente en las cárceles de Ecuador. Esto es otra cosa que se suma a la ola de violencia. Y por último, las pocas respuestas, ¿no?, del Estado. El gobierno de Guillermo Lasso ha declarado varios estados de emergencia en los últimos 2 años. Medidas como patrullas militares en las calles y toques de queda se aplican con la intención de manejar los puntos álgidos de la crisis de seguridad. Por ejemplo, en abril de este año, 2023, el presidente dio a conocer que había modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de arma para la autodefensa. Una decisión que fue fuertemente criticada. Sin embargo, luego el ministro de Defensa ecuatoriano, Luis Lara, afirmó que el porte seguiría sujeto a los estrictos controles y requisitos que existían previamente. Está el tema de las elecciones presidenciales. Ya pasó lo del señor Fernando Villavicencio, que fue bastante triste, ¿no?, lo que le ocurrió en ese atentado. Los videos circularon por internet y bueno, eso generó una conmoción mundial ante esta situación tan violenta. Ya mencionamos también los otros casos de alcaldes que fueron ultimados por estas bandas criminales. Y el marco de la política es el escenario para los criminales perfecto para generar el terror. Hay un tema que yo tocaba, ¿no?, en el video del alucinógeno zombie que está atacando a Estados Unidos. Y era el tema de las 24 actas de Sion y cómo ahí está redactado el plan para embrutecer a la sociedad con sustancias psicoactivas. Y una de las cosas que revela este documento es el tema de la violencia. Cómo estas élites que han controlado el mundo determinan estrategias de violencia en el marco de la política también para desestabilizar naciones y poder ellos tomar el control. Es un plan redactado en 24 pasos donde ellos, en la medida que lo han venido ejecutando, buscan el gobierno mundial, instaurar un gobierno mundial y coronar a su Mesías. Este documento, que si bien muchos lo han catalogado como fraudulento, como falso, nada más basta con leerlo.
Usted lea las 24 actas y compárelo con lo que pasa en la sociedad. Y usted se va a dar cuenta que está ocurriendo exactamente lo que ellos dijeron que iba a ocurrir. Es un plan que está siendo trazado y controlado detrás de las sombras. Es un documento que se filtró a finales del siglo XIX por parte de Sergei Nilus, profesor ruso, que estuvo ahí en estas reuniones de Basilea, Suiza, y él lo publicó para dar a conocer al mundo las intenciones de la élite sionista. Ahora vamos a leerlo, una parte de la introducción, para que veamos cómo lo que está ocurriendo en Ecuador y lo que ha ocurrido en muchos de nuestros países ya había sido predicho, ¿no? O profetizado, pero bueno, esto no son profecías. Son estratagemas de control que ellos han ido moviendo como piezas de ajedrez hasta ir llevando a cabo. Nuestro imperio debe establecer el reinado del terror, para de este modo obligar a todos a una obediencia ciega y absoluta. Ante estas olas de terror, todo el mundo se arrodilla y dice, ¿qué tenemos que hacer para que esto acabe? Esas son las problemáticas que ellos plantean con la violencia y luego traen las soluciones. Socavaremos profunda y hábilmente las fases de la producción de la agricultura, empujando a los obreros a la anarquía y a la embriaguez. Ahí es donde entra el tema de sustancias psicoactivas. Incitaremos a los gentiles a llevar una vida de lujo. Se sobreentiende que nosotros seremos los únicos que dirigiremos la actividad de la francmasonería, sin permitir que nadie se mezcle en este asunto. Si el mundo está atormentado por desórdenes, quiere decir que nosotros debemos excitar esos desórdenes para deshacer el armazón poco sólido de los estados gentiles. Es decir, ellos aprovechan estas situaciones de violencia en muchos casos y las profundizan. Es decir, alientan a que esto siga así y a que se empeore mucho más. Y en medio de ese desorden, ellos aprovechan para tomar control. En el momento en que un estado gentil se permita hacernos la menor resistencia, nos es necesario estar en disposición de arrastrar a su vecino para que le haga la guerra. Es decir, cuando ellos quieren dominar un país, como lo que ocurrió en Venezuela, y que Venezuela no se dejaba, ¿qué hacen ellos? Toman a los vecinos, los países que están alrededor, y los ponen en contra de ese país para desestabilizarlo no solo por dentro, sino en sus relaciones con las demás naciones con las cuales se apoyan, ¿no? Económicamente, comercialmente. Y eso genera una situación muy compleja porque el país queda totalmente aislado y llega un momento que tiene que ceder su postura frente a estas élites. Pero si por otra parte los vecinos quieren hacer causa común con él, es decir, que los demás países no se ponen en contra, sino a favor, y ponerse en contra de esta élite, entonces desencadenaremos la guerra mundial. Y tienen el poder para hacerlo, el armamento para hacerlo, para destruir esa rebelión, ¿no?, que se levantaría en contra de ellos. Y nos sigue diciendo por acá, nuestro plan para humillar a los estados gentiles es por medio del terrorismo y el asesinato. Este es el miedo que ellos instauran. Serán muy convenientes los asesinatos de altos dirigentes políticos. Seguro de que siempre los autores actúan como borregos ciegos sacando de los rebaños de que disponemos. Cualquiera que se atraviese en nuestro camino o trate de ponernos obstáculos debe correr la misma suerte. Es decir, ellos quitan de en medio al que les esté estorbando. De cualquier forma. Si es asesinándolo, desprestigiándolo, metiéndolo preso, cualquier forma. Su muerte será fulminante. En las logias francmasónicas practicamos los castigos en forma que ninguno de nuestros correligionarios puede suponérselo, ni siquiera el que condenamos. Todos mueren cuando es preciso. Estos no les tiembla la mano para quitar a alguien de en medio. Si alguna persona famosa, política, influyente, lo que sea, les está estorbando de una forma que ellos consideren fuerte, lo van a quitar del medio. Por eso se entiende cómo han desaparecido, asesinado a muchas personas históricamente. Por poner un caso, el caso de John F. Kennedy, en el marco de la política, ¿no? Los presidentes o candidatos que han asesinado en Colombia, en Ecuador, bueno, en distintos lugares de América Latina y el mundo. Ellos, si tienen que quitarlo, lo van a hacer. Y eso queda impune, porque le echan la culpa pues al sicario que lo hizo o al grupo armado que planeó, ¿no?, el asesinato, pero los que están realmente detrás, eso sí nunca los encuentran.
casi siempre de una muerte en apariencia natural. Estamos seguros de conquistar todos los pueblos para la organización de un nuevo Estado orden. Por eso debemos, antes de nada, estar seguros de que disponemos de jefes capaces. Cuando se refiere a jefes capaces, son políticos, presidentes que estén en la línea de este nuevo orden mundial. Eso es lo que ellos buscan poner en cada uno de los países. Personas que cumplan con sus mandatos, que les sirvan para ejecutar su plan. El que no, pues va a ser un problema para ellos y seguramente le van a hacer la vida imposible. Cuando lleguemos por fin a la dominación del pueblo elegido mundial, al nuevo orden mundial, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, colocaremos al mundo bajo el yugo de Israel que lucha apoyado por su Dios. Y cuando vamos a las actas que están por acá, la primera acta nos dice: para gobernar al mundo se obtienen mejores resultados empleando la violencia y la intimidación. Todo el que quiera gobernar tiene que recurrir al engaño y a la hipocresía. En política, que es el marco de la noticia que estamos dando, las grandes cualidades humanas, la honorabilidad y sinceridad se convierten en vicios que destruirán a un soberano. En los países cristianos, el pueblo está embrutecido por el alcohol, la juventud está trastornada por la intemperancia prematura que nuestros agentes han incitado, cubiertos con distintos disfraces. Nuestra fuerza debe ser fuerza e hipocresía. La política debe estar impregnada de violencia, intimidación, hipocresía, ya que, como dice aquí, honorabilidad y sinceridad no les sirve y no van a dejarlo en paz hasta que o le puedan comprar su conciencia o hasta que puedan quitarlo del camino. La violencia debe ser un principio, el engaño, hipocresía, una regla. No nos detengamos si es necesario ante la corrupción, compra de conciencias, la impostura y la traición, pues con ella servimos a nuestra causa. Fuimos los primeros en gritar libertad, igualdad y fraternidad. Durante ese tiempo, esas palabras como gusanos roedores devoran la prosperidad de los cristianos, derrumbando los cimientos de los estados. Eso es lo que ellos buscan: infiltrarse, meterse en las entrañas de un país, de una sociedad y destruirla, desestabilizar todo lo que sustenta, ¿no?, una nación, dividirla por completo. Y donde estén estos señores ahí metidos, ahí van a ver esos efectos. Y en el caso ecuatoriano, porque usted puede decir, bueno, pero esos son unas actas sionistas de este pueblo elegido que quiere gobernar el mundo, evidentemente, o lo han venido gobernando, y que tiene que ver con Ecuador. ¿Ellos acaso tienen presencia en Ecuador? Ahora lo vamos a ver. En el acta número 3 nos dice: estamos a muy pocos pasos de nuestro objetivo final. Solo una pequeña distancia nos queda por recorrer y el círculo de la serpiente simbólica, que es el símbolo de nuestro pueblo, se cerrará. Entonces envolverá y atenazará todos los estados. Bien pronto se derrumbarán los andamios que existen. Todos los estados constitucionales perecerán bien pronto. ¿Y por qué ellos quieren destruir todos los estados? Porque quieren un único gobierno mundial. Destruir las fronteras, las constituciones, las naciones, para que de esa forma puedan ellos tener el control absoluto. No puede haber un país soberano porque para ellos representaría un peligro, ¿no?, en cuanto a sus intereses del gobierno global. Hemos procurado lanzar a los partidos unos contra otros, alentando las tendencias más liberales hacia la independencia. Entonces, cuando usted se pone a pelear por redes sociales porque su candidato es de derecha y usted ataca al de izquierda, o si usted es de izquierda y ataca a los de derecha, sepa que quien lo puso a pelear no son sus propias creencias y convicciones, fueron estos señores. Porque tanto la derecha y la izquierda son de ellos. Esto se originó desde la masonería. Los liberales, los conservadores, izquierda, derecha, rojos y azules, todo se originó desde las sociedades secretas para controlar las distintas posturas y alas del mundo político. Eso hay que entenderlo para que dejemos la tontería de estar peleando por la política. Vea, los políticos que están en los más altos niveles, en las presidencias, quienes cumplen a cabalidad estas agendas, no se preocupan por usted, ellos trabajan por estos señores. Entonces, no el que defiende a Bukele, no el que defiende a Petro, no el que defiende ahora en Argentina, que va a quedar seguramente el señor Milei, no el uno, el otro. Vea, todos trabajan para esto. Muchos de forma consciente y otros de pronto no tan consciente,
o quizás no estén tan metidos profundamente en esto, pero terminan al final con sus acciones y con sus leyes moviendo ciertas piezas que encajan con la agenda global. Entonces no nos pongamos a defender a esta gente, porque esta gente no está preocupada por nosotros. Ellos reciben su pago mensual y están contentos con su riqueza. Hemos puesto armas formidables en manos de todos los partidos. Hemos hecho del poder el objeto de todas las ambiciones. Hemos transformado de los gobiernos la arena donde se riñen las guerras de partidos. Incorregibles charlatanes embarullan las asambleas parlamentarias y administrativas. Periodistas pretenciosos, libelistas desvergonzados atacan continuamente los poderes administrativos. Los abusos del poder preparan definitivamente el derrumbamiento de todas las instituciones. Este es el plan sionista, queridos amigos, que invade el mundo, ¿no? Desde 1492, en el caso de América Latina, ellos llegaron a nuestros pueblos con Colón y bueno, con toda una horda, ¿no?, de mensajeros del Averno que vinieron a invadir, a saquear, a violar nuestras mujeres y a traer ese nuevo mundo que buscaba preparar o encaminar estas tierras para ese propósito de un gobierno total. Ya sabemos todo lo que vino después. Instauraron aquí sus naciones con su masonería. Luego vino un proceso libertador, pero es una libertad que quedó en puntos suspensivos o que realmente no se terminó de concluir, porque la masonería siguió gobernando y los mismos que gobernaban desde el pasado, de origen hebreo, son los mismos que siguen gobernando hoy. Dejaron aquí a sus descendientes con sus apellidos de origen hebreo y siguen al frente de las naciones. Y son los que han llevado a la miseria, año tras año, gobierno tras gobierno, a los países de América Latina y del mundo. Esos que llegaron aquí hace más de 500 años con la conquista permanecen a través de sus descendientes y de las ideas políticas y de control que instauraron desde esa época. Entonces ellos tienen presencia en todo el continente. Sin embargo, desde el siglo pasado, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, sucedió algo en el tema de Ecuador. Y es esto que vemos acá, la historia de este pueblo en el Ecuador. La historia del pueblo elegido en Ecuador data desde la llegada de los conquistadores españoles, que es lo que vengo comentando, y portugueses a América del Sur, cuando junto con ellos arribaron varios grupos de este pueblo, principalmente sefardíes, se asentaron en el sur real de Audiencia de Quito, especialmente cerca de las ciudades de Loja y Zaruma. Aunque también hay historia sefardita en ciudades un poco más al norte como Cuenca o poblaciones que pertenecieron al antiguo corregimiento de Chimbo. Con el tiempo, estas comunidades sefarditas fueron asimilándose a la cultura, perdiendo la religión y tradiciones. La historia continúa en la época republicana, con los hechos alrededor de la llegada de los primeros hebreos askenazí en los inicios del siglo XX, y que se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron a Ecuador cerca de 3.000 hebreos. A partir de esto se creó la comunidad, que ha ido perdiendo población hasta paulatinamente llegar hasta la actualidad, porque bueno, ya muchos se han devuelto a su tierra prometida, ¿no?, como llaman ellos. ¿Qué ocurrió aquí, queridos amigos? En el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, saben que Hitler perseguía, ¿no?, esta raza, y bueno, se generó todo un pesar global porque ellos estaban siendo exterminados y necesitaban refugio. Entonces, Ecuador, en el caso de América Latina, sirvió como refugio para personas de este pueblo elegido que venían huyendo del movimiento nacionalista de Hitler. Hombres y mujeres de este pueblo, principalmente centroeuropeos, llegaron a Ecuador como refugiados durante el nacionalismo y se convirtieron, sin quererlo, en sigilosos protagonistas del desarrollo económico, social y cultural del país andino en la segunda mitad del siglo XX. Entonces vemos cómo ellos forjaron de alguna forma el rumbo de Ecuador en lo económico, social, cultural y también en lo político, desde 1492, pero ya en tiempos recientes, desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos me han preguntado, ¿entonces Hitler tenía razón cuando los perseguía? No, Hitler era un rabino. El famoso Holocausto fue la excusa para que se generara una propaganda global de antisemitismo y de pesar en contra de este pueblo, para que las Naciones Unidas
les diera un pedazo de tierra. Y qué casualidad que el pedazo de tierra que les dio quedaba justamente donde ellos, bueno, dicen tener su tierra prometida, ¿no? Que es allá en Palestina. Y bueno, a partir de ahí comenzaron a ganar territorio y ya se ven claramente sus intenciones, primero de gobernar toda esa tierra, que ya prácticamente la tienen, y segundo, instaurar su tercer templo. Todo es un plan trazado, porque recuerden que ellos se habían ido de ese lugar en el 70 después de Cristo en la diáspora. En la Segunda Guerra Mundial regresan porque se les deja retornar, y no solamente eso, sino que muchos llegan a distintos países como refugiados estratégicamente. Y digo estratégicamente porque, teniendo en cuenta lo que nos dictan las 24 actas de Sion, era necesario que ellos se distribuyeran en naciones, influyeran económica, política y socialmente, y poder conducir a todos los estados desde adentro, permeándolos hacia un único gobierno totalitario. Entonces la jugada les salió perfectamente, porque de la Segunda Guerra Mundial ellos se volvieron intocables. Tanto así que yo en este video no puedo pronunciar la palabra Hu junto a la otra palabra Dios. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Tengo que decirles hebreos, el pueblo elegido, porque está prohibido, está censurado hablar de ellos. Imagínense cómo está la cosa. Les salió muy bien la jugada, se protegieron gracias al pesar de ese holocausto, les salió muy bien la estrategia al señor Rabino Hitler, y ellos pudieron controlar. De ahí en adelante se esparcieron en puntos estratégicos y muchos de ellos volvieron a ese territorio a ganar Jerusalén y el templo, que es su intención. Entonces, bueno, como lo reafirma aquí, Ecuador se convirtió en uno de los últimos refugios de estos señores que huían del nacionalismo en Europa. Llegaron allá, se asentaron, eran hebreos que venían de Alemania principalmente y de algunas otras partes de Europa. Y bueno, llegaron allí, se asentaron. Dice, para los años en que se produce la inmigración de hebreos en Ecuador, entre el final de los años 30 y hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial, Ecuador era uno de los pocos países que aún permitía la inmigración. Otorgaba facilidades, visas, así que en esa época, después de la noche de los cristales rotos en Alemania y Austria, los linchamientos y ataques contra estos señores llevados a cabo por las tropas de los nacionalistas junto con la población civil y la aprobación de las leyes raciales en Italia, ambos procesos ocurridos en el año 1938, Ecuador termina siendo uno de los pocos países en los que estas personas podían refugiarse. Llegaron a Ecuador, se establecieron allí y bueno, desde esa época han movido sus tentáculos para tener controlado ese país. En Argentina también hay mucha comunidad de estas personalidades, en Colombia, bueno, en todos los países de América Latina. Entonces, cuando usted ve todas estas olas de violencia, cuando usted ve que Ecuador ha sido un país que ha ido enfocado, ¿no?, en el tema de la Agenda 2030 y en muchos otros aspectos, usted se da cuenta por qué. Porque quienes controlan detrás del poder son estos señores. Eso no le quepa duda, ahí están metidos. Hay alguna frase que escuché alguna vez, que donde quiera que haya un hebreo, siempre habrá guerra y destrucción. Donde ellos estén ahí metidos, los que pertenecen a este plan sionista, porque hay muchos que son simplemente del pueblo, que no tienen mucho que ver con la élite sionista, esta raza pura que busca el control mundial, pues no tienen este poder e influencia. Pero los que sí pertenecen a ese plan, los que descienden directamente del linaje de Caín, estos sí son los realmente peligrosos. Entonces se entiende, queridos amigos, como lo plantea aquí este título, ¿no?, ¿qué hay detrás del auge de la violencia en Ecuador? Y la pregunta abarcaría qué ha habido detrás de la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la miseria en América Latina. Y desde 1492 tenemos la respuesta. Ya sabemos por qué sucede. Y desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, este poder se retomó y se intensificó. Y por eso en nuestros países vemos que las grandes empresas, medios de comunicación, líderes políticos están controlados por los que pertenecen a esta raza de elegidos, supuestamente, y elegidos ya sabemos por quién, por un falso Dios. Y este es el pueblo que quiere controlar el mundo, y si es necesario llevar el mundo a la guerra, la violencia, el crimen, ya lo vimos redactado en sus actas, que no tienen ningún problema en hacerlo.
Y ahí tenemos la respuesta. Esto es lo que está detrás del narcotráfico, esto es lo que está detrás de la corrupción, de los intereses políticos, económicos, de la miseria. Todo esto que aqueja a nuestros países, lo que está detrás es esto último que estamos mencionando. Siempre, en todo lugar donde estén ellos, habrá miseria y destrucción. Y este es el análisis y reflexión que quería hacer sobre el auge de violencia en el Ecuador. Le mando un abrazo a mis hermanos ecuatorianos, que sé que muchos ven este canal. Espero que pronto se pueda estabilizar, se pueda tranquilizar un poco la situación en Ecuador y que puedan tener nuevamente tranquilidad al salir a las calles. Les envío también un abrazo a todos los que están aquí presentes, los que siempre apoyan el canal. Muchísimas gracias. Si este video les gustó, les agradezco su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.